Muy buenas tardes y bienvenidos a la conferencia digital que vamos a tener esta tarde. Tenemos invitado con nosotros a Hans Ulrich Gumbrecht. Nos dice que le llamemos Sepp. Sepp es como Pepe en alemán. Además, él es nacido en Alemania del Sur y habla perfectamente, como luego vais a comprobar, nuestro idioma. Él ha vivido en España, nos conoce muy bien y hay muchas cosas que podría decir de él, pero a mí, por hacerlo sencillo, diría que es un sabio. Es de los pocos sabios que al final yo me he encontrado en mi vida. Tuve la suerte de conocerle el año pasado cuando vino a presentar a través de la amistad común de José Luis Villacañas un libro que presentamos aquí en este auditorio, además que era la circunstancia que era un libro en alemán que no estaba traducido, con lo cual hubo que hacer un ejercicio con Google para podérselo leer y hacer el coloquio. Y es un libro que además ahora nos hace mucha ilusión porque lo va a publicar en octubre, se va a publicar ya traducido con Planeta, gracias también a Ruyer Domingo, que nos ha ayudado en este proyecto y bueno, estará con nosotros Sepp en octubre y por aquellos que no les conozcan, pues simplemente decir que tiene 12 doctorados honoris causa, es un pensador de prestigio mundial en todos los continentes y él, su historia, después de tener pues un nivel académico ya muy alto hace 30 años o un poquito más en Alemania, tuvo pues la intuición o se lanzó a la aventura de irse a vivir a Estados Unidos, a Stanford, donde ha estado 30 años como profesor y catedrático de la cátedra Albert Gerard, pero enseñando humanidades en Stanford, que es una cosa muy única, ¿no? Porque todos relacionamos Stanford con la ingeniería y con la programación y con bueno, pues los grandes profesionales de todas las compañías que están teniendo tanto éxito, pero luego a lo mejor habrá oportunidad de explicar también, o si no lo haremos en octubre, por qué Stanford ha dado tanta importancia a las humanidades. De hecho, el nombre del libro que se va a traducir es El espíritu del mundo en Silicon Valley y de alguna manera pues es casi como una biografía de estos años y la visión pues, de un sabio de todo lo que ha pasado en esa parte del mundo tan interesante y donde ha habido tanta intensidad que ha sido, bueno, donde él está ahora mismo. Estamos hablando con él desde su casa precisamente en Stanford. Yo te quería preguntar muchísimas cosas. Yo creo que vamos a pasar un rato estupendo, que me lo voy a pasar muy bien. Espero que todos la gente que nos está viendo lo pase por lo menos tan bien como yo. Y para empezar, Sep, me gustaría hacerte una pregunta que en estos tiempos donde estamos intentando, pues a través de este tipo de videoconferencias con personas que le dais vueltas a las cosas y que pensáis en serio, hemos vivido, ya son casi 3 meses de circunstancias muy excepcionales donde casi todos los que tenían pues alguna idea, se ha escrito mucho, pues han tratado de hacer pues una propuesta de un mundo nuevo que probablemente era la que ellos tenían en su que estaban tratando de defender y parece que como ha pasado esto ahora, pues ahora es cuando se van a desarrollar todas las utopías que todo el mundo tenía ahí aparcadas. En las cosas que has escrito últimamente he leído una que me ha gustado mucho y te lo voy a preguntar un poco como introducción. En este sentido, escribías que ahora mismo se está leyendo o escribiendo y tú decías que siempre demasiado, nunca suficiente, ¿no? Se ha escrito mucho y probablemente todavía no lo necesario, ¿no? Bueno, no solo eso, o sea, eso siempre ocurre, ¿no? Con los intelectuales, con los profesores de ciencias humanas que hablan demasiado, escriben demasiado, y yo también. Pero yo creo que había algo particular cuando toda esa situación empezó.
O sea, el 1 de enero 2020 nadie se lo esperaba, todo el mundo tenía esas comparaciones con los años 20 del siglo XX, que eran unos años muy intensos, se esperaba mucho y de repente, o sea, yo me acuerdo más o menos desde finales de febrero, a mí realmente me captó estando cerca de vosotros, en Portugal, en Lisboa, cuando hubo el primer caso de corona en una universidad católica de Lisboa y de repente no había clases. Entonces yo me daba cuenta, algo serio iba a acontecer. Y de hecho volví con el último vuelo directo desde Lisboa que tenía permiso de aterrizar en San Francisco. Eso fue este momento, este azar, y todo el mundo pensaba que algo sensacional va a acontecer. Y mi primera reacción a tu pregunta es que claro, como tenemos costumbre los intelectuales, todo el mundo empieza a escribir, todo el mundo empieza a desarrollar tesis muy grandes, todo el mundo también tiene solicitaciones de escribir, invitaciones, y yo creo que ahora ya retrospectivamente a los 3 meses, probablemente incluyendo mis propias cosas que he escrito relativamente poco sobre ello, parece ser muy banal, ¿sabes? Sobre todo, o sea, estas grandes hipótesis del primer momento de pensadores, o sea, de fellow thinkers, o sea, pensadores compañeros como Sloterdijk o como Agamben o como Finkielkraut, a mí son las grandes hipótesis no se han realmente desarrollado, ¿no? Entonces yo diría que la impresión ahora de esta situación, sobre todo cuando estaba diciendo la semana pasada, cuando teníamos una conversación semejante a la nuestra con unos colegas brasileños, chato. Chato en brasileño quiere decir llano y aburrido, ¿no? O sea, por un lado, yo creo que todos hemos sobrevivido mejor, o sea, normalmente de lo que se esperaba. Si alguien me habría descrito esta situación el 1 de enero, habría dicho, Dios mío, eso es catastrófico, la gente no va a aguantar. No. O sea, la mayoría, cuando hablas con la gente, dice, no, no, nos hemos puesto bastante bien, nosotros estamos bien, el resto del mundo debe estar fatal. No, pero todo el mundo que normalmente hablas de la clase media global se ha arreglado más o menos bien. Hasta yo creo que la economía no está tan golpeada como yo, por ejemplo, pensaba, me imaginaba, no lo sé, pero y entonces se ha establecido esta situación chata, esta situación llana y aburrida que no se presta o se presta difícilmente a hipótesis muy grandes. Si esto es definitivo, si no hay nada más, no lo sé, pero mi primera impresión es que am, intelectualmente, en el sentido inglés, to get your mind around something, de ser capaz de abrazar con tu mente una situación, no abrazar afectivamente, pero comprender, se presta a poco, ¿no? O sea, la gente se acostumbra, nosotros acostumbrarnos el día a día y todos estamos ahora mejor con este tipo de conferencia, de conferencia, ese tipo de conversación, que a mí yo soy más bien filósofo teórico de presencia real, o sea, de presencia física, pero nos arreglamos. Pero no, al mismo tiempo, ese nos arreglamos no me gusta. O sea, me parece que es demasiado pacífico, demasiado pasivo, pero bueno, eso como primera reacción, pero las conclusiones que luego saco son quizá diferentes. Pero la primera impresión es gigantemente chato, gigantemente aburrido, gigantemente llano. Yo te quería preguntar por algunas de estas cosas que hemos experimentado. Estoy totalmente de acuerdo contigo que lo que pensábamos hace 3 meses que iba a pasar, desde luego no ha pasado. Nosotros que nos dedicamos a las inversiones, pues te puedes imaginar cómo veíamos todo hace 3 meses. Luego la realidad es que los mercados financieros han caído muchísimo y ahora, 3 meses después, estamos prácticamente, y sin el prácticamente, las rentabilidades están en los niveles anteriores a la crisis. O sea que es verdad que ha habido como un gran evento y probablemente estamos seguros que no ha acabado, pero esa sensación de, de que ha sido más plano de lo que parecía,
estoy muy de acuerdo contigo. Una de las novedades probablemente en la experiencia de lo que hemos vivido, quizá más en Europa y quizá más en España, pero tú has escrito también sobre esto, es la vuelta, la aparición del estado de emergencia. De Ya, hecho, como título a esta conversación le habíamos puesto si el estado de emergencia puede ser de alguna manera el modelo político del futuro. En España, donde hemos tenido probablemente el confinamiento más estricto y más largo de prácticamente todo el mundo occidental, junto con Italia, eh, ¿no? eh, bueno, un poco más que Italia todavía, porque Ah, no los sabía. italianos podían salir algo y nosotros no podíamos salir nada. Ah, Pero no sabía. bueno, a ese nivel, ahí lo que nos hemos encontrado con la sensación de haber perdido algunas libertades, un poco porque el Estado se ha hecho mucho más grande. Tú esto lo has visto, has escrito. Me gustaría preguntarte por por esa experiencia, en la medida que la hayas vivido y por lo que hayas podido observar en otros sitios. Ya. Bueno, primeramente como ciudadano americano desde el año 2000 y solo ciudadano americano, y también como jubilado, profesor jubilado de una universidad privada, te digo un dato interesante brevemente, ¿no? Porque luego en el futuro se podrá comparar con la situación europea. O sea, si yo hubiera quedado en Europa, en cualquier país europeo, las mejores universidades siempre son del Estado, ¿eh? O sea, yo estaría como jubilado del Estado contando con los mismos ingresos. Como soy de una universidad privada, se invierte durante el tiempo que se da clase, que se está empleado, con una compañía privada y al final esa compañía privada es que me paga cada mes los rendimientos de mi inversión. Y eso fue interesante porque el primer mes o sea, una cierta garantía de estabilidad, pero tú ves cada mes cuál es el impacto de la situación económica sobre tus ingresos. El primer mes, o sea, yo estaba con un choque total porque había perdido alrededor de 20%. ¿Ya? Y por casualidad ayer me llegó como la cuenta mensual y Sí. ahora está ciertamente un poco más alto que en febrero. Parece que está completamente arreglado y lo digo para provocar también los intelectuales en Europa. Me parece un triunfo de la flexibilidad del capitalismo. O sea, esa compañía que yo estaba muy inquieto, hablaba con un representante, no, no, quieto, quieto, no va a pasar nada, usted va a tener los mismos ingresos y parece que lo podemos equivaler. Genial, ¿no? Estoy muy impresionado y muy sorprendido en ese sentido. Ahora, para el estado de emergencia, um, lo que quiero decir, lo que me sorprende más que el estado de emergencia. En cualquier país que se ha sacado el estado de emergencia, en Estados Unidos, ni siquiera hace falta hacerlo porque el poder, tanto militar como económico del presidente, o sea, la centralidad del presidente es tan grande que ni se necesita esta emergencia. Pero en todo caso, en los casos de la Unión Europea, cada país en cada país los políticos tienen más poder de lo que solían tener. Y entonces lo que más me sorprende y lo que más me preocupa es con qué calma, si no entusiasmo, la mayoría de las sociedades, de las poblaciones han aceptado eso. No digo que sea sin excepción, pero básicamente la gente se ha adaptado a esto. O sea, conozco los datos estadísticos de Alemania. Los gobernantes, los políticos del gobierno, de los dos partidos en el gobierno, el Partido Cristiano Demócrata, Socialdemócrata, han vuelto a ganar enormemente. Ahora, en este momento, la gente solo se puede imaginar la continuidad de esta coalición, la continuación de Angela Merkel, que encuentro que es una buena política, pero en todo caso, um, la gente ya no quiere pensar alternativa. Y esto quizá da un indicio que en el mundo pre-corona, y esperemos que post-corona,
existía una complejidad. Yo lo describía y podemos luego explicar este concepto con universo de contingencia, una complejidad que para mucha gente era inaguantable, que era de más, y así tenían una nostalgia, un deseo, quizá un deseo menos consciente por un estado muy fuerte, un estado muy musculoso, y en ese sentido, sin que sea una hipótesis de conspiración, yo individualmente temo que nos adaptemos demasiado a esto, ¿no? O sea que ya, o sea, cuanto más direcciones y restricciones fuertes centrales, más felices estamos o más feliz va a estar una mayoría de la sociedad. O sea, entonces sería también un socialdemocratismo, y voy a explicar el término absoluto. Socialdemocratismo, utilizo la palabra en vez de socialdemocratismo en el sentido que independientemente de los partidos que gobiernan, yo pienso que una mentalidad de estado de bienestar, de welfare state, está dominando en la Unión Europea y tienen en cualquier país una mayoría que apoya esto, ¿no? En Alemania, por ejemplo, si gobiernan los cristianodemócratas o socialdemócratas, realmente no es importante porque esas decisiones centrales, esas reducciones de ingresos, ese control de la sociedad blando, le gusta a todo el mundo. Y a mí ya hace 30 años biográficamente me irritaba porque yo tenía menos de 40 años y ya había llegado al máximo de lo que podía ganar y hacer como profesor de, o sea, como catedrático de ciencias humanas y quería hacer cosas nuevas, quería ganar más dinero, quería tener más influencia, etcétera, etcétera. Esos límites uno llega muy pronto en Europa y esta situación se ha acentuado ahora. Quería preguntarte, porque en esa situación escribías algo así como el que estábamos dispuestos a pagar el precio de la igualdad. Yo creo que lo estabas explicando antes, ¿no? Por estar más seguros, y ahora lo estamos viendo un poco con todo este tema, se están planteando algunas dicotomías que son falsas. En Europa y en España hemos vivido unas semanas de plantear si había que defender primero la salud y luego la economía. Yo creo que se está haciendo una radicalización de cosas que no es necesario llevar a tal radicalidad, que yo creo que es parte de ese socialdemocratismo que tú criticas y yo comparto tu crítica. Tú vives en lo que en tu libro explicas como donde está el espíritu del mundo. Me gustaría que esta idea la explicaras un poco, porque luego te voy a preguntar sobre esto. ¿Qué Mira, significa el espíritu del mundo está en Silicon Valley? ya, bueno, eso es una hipótesis un poco loca, como yo creo que era con intención de provocar, pero es lo siguiente, que si pensamos en la filosofía de Hegel, y nadie debe tener miedo de este nombre muy alemán, de alemán del sur, como yo a propósito, em, bueno, no había filósofo con la excepción quizá de Platón que daba tanta preferencia al espíritu como Hegel, ¿no? O sea, el espíritu es lo que mueve todo, que mueve la historia, el espíritu que se separa de la materia y se va a juntar con el espíritu, esa es la mitología de la filosofía de Hegel. Entonces Hegel está obsesionado con el espíritu al mismo tiempo, que es muy extraño, está obsesionado con la espacialidad del espíritu, donde se articula el espíritu. Hay un pasaje muy interesante de 1807, el año que Hegel publica su primer libro, La fenomenología del espíritu, cuando Napoleón ocupaba aquel pequeño país cuya capital era Weimar, y cuya universidad era Jena, donde vivía Hegel. Y Napoleón había ocupado Jena y Weimar, y una mañana Hegel, en camino a la universidad, le ve a caballo a Napoleón. Y él dice, y escribe una carta a un amigo, y lo dice seriamente, no es una metáfora,
yo he visto el espíritu del mundo a caballo. Él pensaba que Napoleón incorporaba el espíritu del mundo y en este momento estaba en Jena. O sea, habiendo sometido a Jena, habiendo sometido a estos países pequeños alemanes, Alemania como nación política no existía todavía. Entonces, al final, muy modestamente, entre comillas, de su vida, Hegel estaba convencido que el espíritu del mundo residía en Berlín, cuando él ya era catedrático en Berlín y había más o menos acabado el proyecto de su filosofía, y dice que está aquí en Berlín, en la universidad, en mi cátedra, donde está el espíritu, ¿no? O sea, yo espero que bueno, tú sigues bien porque conoces la idea. Entonces me he preguntado si hoy en día, eh, pues a comienzos del siglo XXI, Hegel renace y se pone la misma pregunta, ¿dónde estaría el espíritu del mundo hoy? Y claro, o sea, en Europa siempre hay ese resentimiento que tiene que estar en Europa, que tiene que estar en Europa, porque si no está en Europa hay algo mal. Y si pensamos empíricamente del sitio del mundo, el mapa del mundo que ha tenido más impacto en las últimas décadas sobre el mundo, yo creo que ese espíritu está en el norte de California, no en California, el norte de California, en el valle de Silicon, Silicon Valley. ¿Cómo hablamos? O sea, ni empiezo con la electrónica, pero con el hecho fácil que la densidad de premios Nobel más alta con diferencia en el mundo en el último medio siglo está al norte de California, ¿no? Por ejemplo, en mi universidad, yo estoy jubilado, en este momento en Stanford hay 22 Nobeles activos dando clase. Según mi modo de ver, eso es más Nobeles activos que en toda Europa, quitando Oxford y Cambridge. O sea, todo el espacio de Europa en un sitio pequeño, una ciudad, Palo Alto, de 66.000 habitantes, ¿no? Eso es bastante interesante, pero sobre todo esta condensación de Silicon Valley. O sea, por ejemplo, como hablamos de la situación corona, ¿no? O sea, la manera de que hemos vivido, sobrevivido la situación corona gracias a la tecnología electrónica, con la tecnología electrónica, por mal o por bien, está profundamente diferente, ontológicamente diferente de lo que habría sido esta situación sin electrónica. Y toda la electrónica salió de Stanford primeramente con un primer impulso y sigue saliendo de Silicon Valley, lo cual es interesante y paradójico porque al mismo tiempo es la tecnología que de cierta forma ha eliminado el espacio, ¿no? O sea, el hecho de nuestra conversación entre Madrid y Palo Alto o Stanford, o sea, era imposible imaginarse, digamos, alrededor de 1970, completamente imposible. O sea, ha eliminado el espacio. A pesar de esto, y a pesar de la inmobiliaria siendo unos precios completamente locos, hay cada vez más gente que piensa que tienen que estar en Silicon Valley para pensar productivamente. Y yo pienso que esta forma de pensar, que es muy diferente de la mía, el escribir código, como se dice, el producir programas, este precisamente es el espíritu del mundo hoy en día y ya no es una provocación, yo creo que se podría decir, eso es un hecho. Un hecho que yo no soy de ingeniería, yo soy filósofo en ese sentido, crítico literario clásico, antiguo. Te quería preguntar esto porque con estos 3 meses que hemos vivido de crisis y de shock, es verdad que el producto de lo que ha sucedido en Silicon Valley ha sido lo que nos ha permitido a todos poder seguir funcionando y estar conectados, y probablemente muchísimos negocios y muchísimas empresas se han salvado gracias a la nube, gracias a todo esto. Pero la pregunta va más relacionada con la propia técnica, el momento de la ciencia y un poco las dudas que nos ha podido suscitar el que una amenaza relativamente tan sencilla como un virus, que no llega a ser ni siquiera un animal, es una proteína con una lectura de ADN,
ha generado un problema tan grande y de alguna manera la ciencia no ha sido capaz de darnos soluciones muy buenas. Incluso lo que estaban investigando en Silicon Valley hace nada, que era lo más llamativo de la inteligencia artificial, nos estaba apuntando hacia la inmortalidad. Está todo el esfuerzo que está haciendo Google con Raymond Kurzweil de la singularidad. Tú que estás ahí, estás donde está el espíritu del mundo, ¿notas que esto amenaza a Silicon Valley o lo refuerza tremendamente? Bueno, hay dos reacciones muy diferentes que veo. O sea, yo claro que el mundo que soy parte y del que recibo correos electrónicos cada día es el mundo de Stanford, o sea, el mundo académico. Ahora, el mundo académico es hoy en día, por definición empírica, mundialmente, globalmente, un mundo bastante políticamente correcto, ¿no? O sea, bastante políticamente correcto y entonces en Stanford, o sea, el distanciamiento social, social distancing, el hacer todo remotamente, como se dice, o sea, por comunicación electrónica y tal, ha sido muy extremo, ¿no? O sea, hace pocos días la universidad decidió de volver para el año académico que viene, próximo, a un ritmo muy difícil de solo tener la mitad de los alumnos, que son relativamente pocos. Stanford tiene como 14.000 alumnos, solo la mitad de los alumnos en el campus para que se mantenga distancia el año próximo, etcétera, etcétera. Así que Stanford ha reaccionado de una forma que yo diría poco Silicon Valley, uh, muy prudente. Bueno, prudente es demasiado positivo, pero muy distanciamiento de no hacer decisiones rápidas. Al mismo tiempo, o sea, por lo que se oye de Silicon Valley, bueno, si tomamos como una voz Elon Musk, ¿no? O sea, él decía que iba a llevar la provisión californiana y California como uno de los 50 estados federales de Estados Unidos, la política de California de reacción al virus está bastante semejante a la política de España, de Portugal, etcétera, etcétera. Diferente a otros estados. Bueno, Elon Musk ha sido que va a llevar eso a la Corte Suprema porque es una reducción de su libertad, tanto económica como personal, inaguantable y anticonstitucional. Lo que la Corte Suprema va a decidir, bueno, eso va a tomar tiempo hasta que llegue la Corte Suprema, no lo sé, pero en este sentido yo veo una tensión que normalmente no existe, porque normalmente se podría decir existe una situación osmótica entre Stanford, que todavía produce impulsos intelectuales de código, etcétera, etcétera, y produce los jóvenes que llevan a Silicon Valley. Ahora, políticamente, en este momento, yo creo que existe una tensión que todavía no se ha articulado como tensión. Los dos lados están bastante cuidadosos, también porque han colaborado muy bien durante un tiempo. Pero bueno, yo diría también que por mala suerte, Stanford en este momento tiene un presidente, un rector, y el rector de una universidad en Estados Unidos, una universidad privada, tiene mucho poder como lo tiene el presidente de Estados Unidos. Tenemos un rector por casualidad canadiense y canadiense de Montreal. Quiere decir, es un presidente que incorpora completamente en este sentido una mentalidad europea, ¿no? O sea, los canadienses en América del Norte son los políticamente correctos, los políticamente buenos, y ese presidente va siempre apostando por postergar cosas. Bueno, vamos a hacer una decisión más tarde, en este momento tenemos que proteger todo el mundo. Y yo, por ejemplo, claro, y que yo tengo 70, o sea, casi 72 años, um, soy exfumador intenso, etcétera, etcétera. O sea, yo soy del grupo más perjudicado de esta situación, pero todo el mundo me quiere proteger. Y yo, no, 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 no quiero que me protejan, pero no, yo yo no tengo resistencia contra esta protección tan fuerte, ¿no? Respecto a eso, te quería preguntar, porque has escrito
sobre bueno, pues sobre un poco la vuelta de la idea de Heidegger en su momento de ser para la muerte, ¿no? Yo creo que somos más conscientes de nuestra limitación y de nuestra inseguridad, pero a la vez esto ha desatado también los corona parties sobre los que has escrito, ¿no? Las fiestas. Yo, en ese escrito decías una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Decías que no debemos, algo así, porque es una traducción del alemán, pero que no deberíamos confundir la supervivencia con la vida. Y señalabas, bueno, pues a toda esta gente que ha decidido vivir con intensidad esta situación, que no eran realmente, que había que entender la lógica de ese tipo de celebraciones, ¿no? Que cómo nos vamos a enfrentar a partir de ahora a esa condición de seres limitados y esto nos va a llevar a una vida menos interesante o mantendremos la intensidad. Ya son dos, o sea, son dos cosas. Yo creo que, o sea, mi crítica de la reacción general a la situación corona, también en comparación de la llamada influencia española de hace 100 años, es que suena horrible, pero después de medio siglo, por lo menos en Europa, Norteamérica, sin guerra, y claro, estoy feliz de la vida precisamente de haber vivido en este medio siglo, pero lo que más hay que evitar, o sea, la idea de que hay que proteger, que se pueda proteger cada vida humana individual al máximo, ese es el valor absoluto más alto. Eso lleva a una situación donde postergamos esta inmunidad general, inmunidad de una situación, ¿no? O sea, se salía de la situación de la influencia de hace, o sea, de la gripe de hace 100 años, porque a un cierto momento se alcanzaba una inmunidad. Eso hoy en día, como nos protegemos tanto, no va a acontecer. Lo que está generalmente inaguantable es aceptar que en la vida individual, en un cierto momento, vamos a enfrentar la muerte, vamos a enfrentar la muerte individual, ¿no? Y eso es muy fuerte, o sea, pensar, ¿por qué la muerte? ¿Qué es la muerte? La muerte, si no eres religioso, es imaginar que había un momento que tu conciencia va a parar de existir, va a parar de registrar el mundo, y claro, con eso tampoco puedes intervenir, ya yo no puedo hablar contigo, y nada va a pasar. O sea, lo que solía ser el centro de tu vida individual, tu conciencia, desaparece y nada acontece. Eso es como un insulto. O sea, eso es, o sea, yo cada vez que me hago presente esa idea, realmente tengo un efecto casi físico. Eso es muy fuerte. Eso es lo que describe Heidegger. Y eso sí, o sea, Heidegger dice, nos tenemos que enfrentar a eso porque precisamente saber que esto va a acontecer va a dar una intensidad a la vida real. Ahora, esto se está eliminando demasiado en esa sociedad que quiere proteger todo. Eso es una cosa. Ahora, en cuanto a Silicon Valley, yo veo o sea, gracias a tu pregunta, que es muy importante, creo. Bueno, eso siempre suena condescendente, pero sí pienso que es una pregunta Tú productiva, importante. ponme muy bien, que luego la gente así piensa que es No, fácil. no, pero de verdad. No, porque buena pregunta, eso se dice normalmente cuando no se sabe una respuesta. Yo creo que sí tengo una respuesta. Bueno, mira, en Silicon Valley hay lo siguiente. Por un lado, a esos jóvenes, como mi exalumno Sam Jin, por ejemplo, que es probablemente la persona más inteligente, más genio que he encontrado en toda mi vida, tiene hoy en día 22 años. Sam dice que sí, un día la inteligencia artificial nos va a dar la opción si queremos vivir eternamente o no. Bueno, si eso se realiza o no, no lo sé. Pero sí, eso por un lado, Silicon Valley propone eso. Eso sería la, entre comillas, liberación de esta amenaza individual de que su vida, tu vida se acabe. Y yo creo que sería una pérdida de intensidad, pero como opción interesante. Ahora, lo que es más interesante, por otro lado, si tú le preguntas a Sam, por ejemplo, a esos jóvenes que realmente son Silicon Valley, que escriben código,
dice, pero no te das cuenta de los riesgos de la inteligencia artificial, porque, claro, por definición, si ella emerge, va a ser más inteligente y a lo mejor no le gustan los humanos y va a destrozar a todos los humanos. No te das cuenta de ese peligro que también sería el final de tu vida intelectual, individual. Y lo que me impresiona es que y no solo es Sam, o sea, es el que más conozco, te dicen, no me importa. La fascinación de llegar a este momento, de la articulación de la inteligencia artificial, esa fascinación, este deseo también, deseo en un sentido casi erótico, es tan grande que prefiero el riesgo de morir individualmente, pero quiero ver este momento, quiero acelerar este momento. Entonces yo diría que a pesar de proporcionar la utopía, quizá más concreto que una utopía, un día la posibilidad de la opción de no morir, em, la intensidad en la vida de esos, sobre todo muy jóvenes que producen inteligencia artificial, eh, es una intensidad que se debe a la conciencia muy clara que ellos tienen que quizá lo que están produciendo tiene un potencial suicida. Quizá, no lo sabemos, porque una vez que esto se articule, la inteligencia artificial puede disponer, o sea, como se llama singularity, singularidad, puede disponer de nosotros. Sí, hay una frase que creo que dijo Tocqueville hablando del momento que estaban viviendo, que decía que ya nada eleva al hombre por encima de sí mismo. Quizá la intensidad es que hay cosas que hay gente que puede pensar que son incluso superiores a su vida, ¿no? Que se puede incluso sacrificar por eso. Hay un tema que ha surgido, pues, sobre el que tú has escrito también, que quería preguntarte, porque luego volveremos a la intensidad, yo creo, que es todo lo que ha sucedido con George Floyd, con el Ujú, asesinato por el trato el maltrato de un policía que acabó con su vida. Además hubo un vídeo que lo reflejó todo el 25 de mayo, y esto ha generado pues unas protestas que se han extendido por todo el mundo. Yo te quería preguntar dos cosas, porque yo creo que son dos temas ujú, distintos. Uno que tiene que ver con lo que tú has descrito como racismo sistémico, que probablemente esto es mucho más americano, y luego te quería preguntar por las protestas que han venido después, pero quizá te las hago en este orden. Primero te pregunto por el racismo que tú has descrito como sistémico, y luego te pregunto, porque creo que las protestas se han excedido, ¿no? Nos han llevado a otro sitio, pero que yo creo que son dos temas distintos que te los quiero preguntar por ujú. separado. Mira, en primer lugar, o sea, y hoy en día, tanto en los medios europeos y quizá globales, por cierto, chinos, y también en las manifestaciones que hay en Europa, por ejemplo, ayer estaba yendo el cobertaje de manifestaciones del fin de semana en Berlín, se habla mucho del racismo americano, ¿no? O sea, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, que es como más o menos el país de Alemania, escribía la semana pasada, cada americano blanco se tiene que admitir que es racista y si se da cuenta de su propio racismo, el problema desaparece. No, eso no. O sea, está muy claro por sondajes sociológicos que la gran mayoría de los americanos, o sea, ciudadanos norteamericanos blancos, encuentra absolutamente horrible no solo que aconteció en Minneapolis, pero toda esa serie, esa genealogía de Black Lives Matter. Todos esos yo los llamo y podría decir por qué asesinatos que han acontecido. Y, ok, pero no porque no queremos que esté mejor, ¿no? Eso es demasiado fácil. O sea, todo el mundo aquí también, o sea, todo el mundo, o sea, claro que sí, todo el mundo, pero yo creo una mayoría muy sólida. Yo diría 65, 70%, hasta iría una manifestación para decir, no, yo no quiero que acontezca eso. Eso es una cosa. Ahora, te voy a decir que yo, por ejemplo,
bueno, la probabilidad que aquí en este patio donde estamos, donde ceno con mi familia, la probabilidad que yo tenga aquí, que nosotros tengamos aquí como convidado, invitado, en una cena normal, una persona afroamericana no colega, es muy improbable. Bueno, en primer lugar, muy improbable porque en la costa pacífica no hay tantos, o sea, la media, o sea, el porcentaje nacional es entre 13 y 14%, pero tener un contacto también viviendo en Boston, en Harvard, donde la situación es bien diferente demográficamente, es muy improbable. Y entonces yo también siento, por ejemplo, cuando me encuentro con un colega afroamericano, con un alumno afroamericano, yo intento ser más amable, mejor, más abierto, más positivo. Y esto ya, esta buena intención, buena, no tengo vergüenza de ella, me parece bien, pero esa buena intención ya es parte de lo que llamo racismo sistémico, que no es una cosa de la intención. ¿Y por qué esto existe? Porque tenemos todos um, la impresión de que estructuralmente um, existen cosas que se han formado a largo plazo en nuestro país y puede haber cosas análogas en España, en Alemania, en Suecia, en cualquier país del mundo, pero yo quiero hablar como ciudadano americano de nuestros problemas, um, que hay algo mal y hay algo mal más específico con con el grupo afroamericano en nuestra sociedad que con el grupo latino, por ejemplo, que hoy en día demográficamente es 2 veces más grande el grupo latino. Latinos son casi más o menos 30%, ¿no? Entonces, ¿y qué es esto? Entonces, yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que se llama aquí la industria de prisiones. ¿Eh? O sea, eh, la, todo el sector institucional de las cárceles, de las prisiones, no el jurídico, pero la ejecutiva, se ha privatizado en Estados Unidos. Normalmente me parece muy bien privatizaciones, tengo un impulso positivo, pero ahí se ve que quizá no. Hasta tal punto que el Estado debe contractualmente cada año un cierto número de presos a la industria privada de las prisiones, porque si no las prisiones no funcionan, entonces no se paga suficientemente. ¿Y qué hacen las prisiones? Las prisiones venden eh, el trabajo físico, la labor de estos presos a compañías privadas. Por ejemplo, es muy probable que los vaqueros que llevo, que son vaqueros Levi's, que esos vaqueros fueron producidos por presos en alguna parte, ¿no? O sea, lo sé de Levi's en particular. O sea, no me voy a desnudar aquí, no voy a cambiar mis vaqueros, pero así es. Ahora, eso es estructural porque esos contratos que existen entre el Estado, por ejemplo, de California y la industria privada de las prisiones son contratos completamente jurídicamente válidos, que no se pueden romper porque se rompe esto, se destruye el sistema, o sea, pero son de largo plazo. Entonces hay que esperar, pero hay que decir, no, esto ya no se va a repetir. Tampoco existen programas de rehabilitación fuertes en el tiempo de prisión. Quiere decir, la probabilidad de un preso americano después de salir de la prisión, de volver a ser encarcelados, están muy altas. Habría sido, o sea, en este sentido, George Floyd fue una excepción, porque él sí había no sé cuántos años, había estado en la prisión y él salió y empezó, guiado por alguna comunidad religiosa cristiana, un programa de rehabilitación, pero no en la prisión, sino fuera. Entonces, existe un problema estructural que es completamente diferente de un racismo de la gente que también existe en este país, como existen idiotas en cualquier sociedad que diría los afroamericanos o la gente negra son inferiores. Yo creo que eso existe no más aquí que en cualquier país, o sea, es una idiotez, of course, absoluta aquí. Y hay que mencionarlo, pero tenemos este problema, la probabilidad de un hombre, o sea, masculino,
afroamericano, uno de tres hombres afroamericanos van a pasar tiempo en la cárcel en su vida y es uno de 17 blancos y eso es un hecho y claro, hay que iniciar y hay que animar la iniciativa individual de cada uno de usar las posibilidades positivas que hay de tener una beca en Stanford. O sea, tenemos disproporcionalmente afroamericanos en esta universidad, lo mismo con Harvard. Eso existe. Pero también hay gente que no consigue esto y son, a pesar de todo, son ciudadanos. A pesar de todo, son ciudadanos. Bueno, eso como se dice aquí, hit the break, o sea, voy a parar un poco porque es un tema que en este momento como amante de este país, como patriótico paradoxo, porque patriota solo se puede ser del país donde naciste, pero yo ni nací aquí, pero amo este país, me encanta estar aquí, pero encuentro muy urgente que se haga algo, que esto se vaya transformando a largo plazo, más allá de mi vida. Te quería preguntar por la otra parte, o sea, que es las reacciones que ha habido, todas las manifestaciones. Hablabas del rector de Stanford, que era canadiense, el presidente de Canadá, que se pintó la cara de negro, pues ha hecho una manifestación pública de todo esto. Pero yo creo que todo, además, ha llegado a Europa. En este fin de semana han pasado cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, se ha vandalizado, la estatua de Winston Churchill en Londres, o la de Hume, que le han puesto unas pintadas. Parece como si la ilustración fuera la culpable o el sistema. Incluso en Japón, donde creo que la policía no ha matado a nadie en el último año ni ha tenido ninguna situación de violencia, pues también se ha protestado contra ¿qué ha pasado? O sea, que esta reacción es normal, o ¿tú cómo ves este? Es muy difícil de decir, o sea, yo creo que, claro que, um, yo creo que hay dos razones, porque en los casos, en esa genealogía de asesinatos, porque la mayoría eran asesinatos, de afroamericanos y afroamericanas también, de Black Lives Matter, el que más resonancia mundial ha tenido, sin duda ninguna, podemos decir hoy, es George Floyd. Yo creo que eso tiene dos razones, o sea, una razón es evidente y volverá a ella, es la situación corona, o sea, todo el mundo tiene simplemente más tiempo, también la gente tiene ganas de estar en una manifestación, ¿no? O sea, eso es evidente y no lo critico, pero es una coincidencia entre trágica y cómica, un poco cómica. Todo el mundo quería protestar, o sea, ni siquiera es importante contra qué para estar fuera. Y No hay fútbol, ¿no? Que es que es donde deberíamos fútbol, ¿no? estar. O sea, y claro que se ha observado más en Europa que aquí, que la gente ha observado muy poco el distanciamiento social. O sea, pero eso yo creo que no tiene, no en favor o en contra de George Floyd, sino porque tenían ganas de eso y tienen de repente una justificación moral de hacer esto. Al mismo tiempo, pienso que este caso fue más drástico por el material visual, porque el hecho del asesinato es más drástico, o sea, jurídicamente no es diferente. Cuando, o sea, con un disparo de una pistola vas a matando a alguien, eso es horrible, pero es un momento. Ahí eran 8 minutos o medio de matar a una persona con la pierna en el cuello de George Floyd. Esa confrontación drástica entre Derek Chauvin y George Floyd, yo, o sea, me tengo que forzar a verla, la he visto 2 veces entera, es muy difícil de aguantar. Y yo creo que a lo mejor existen materiales semejantes de otros casos, pero esa confrontación es muy dura y entonces hoy en día sabemos lo cual hace el simbolismo del racismo estructural aún más grande, que Derek Chauvin y George Floyd se conocían. Los dos eran bouncers en un club de noche. Bouncers es esa gente o sea, que con fuerza física, o sea,
Llaman puertas. elimina fuerza. Los dos estaban bouncers en el mismo club latino de Minneapolis. Está también muy claro que los dos eran protagonistas de su medio ambiente. Claramente George Floyd era un tío carismático, un exjugador muy bueno de fútbol americano y de baloncesto, de básquetbol, lo que cuenta más en Estados Unidos socialmente que uno se pueda imaginar en Europa. O sea, tiene un carisma para toda la vida. De Derek Chauvin no se sabe exactamente, pero el hecho de que tenía dos casas como agente de policía, dos casas privadas, una en California, que estaba casado con una ex Miss Minnesota, o sea, eran dos protagonistas que se conocían y yo creo que en esta confrontación tan inaguantable se manifestaba, se condensaba ese racismo estructural, ¿no? O sea, una rivalidad entre los dos, quizá unos celos de Derek Chauvin de que en ese ambiente de bouncers, o sea, George Floyd era el más carismático, el más protagonista. También, como me decía alguien, quizá de ese medio ambiente, George Floyd sabía algo de Derek Chauvin. Entonces, él utiliza la posibilidad estructural con tres colegas de matarlo, pero no la matarlo con un disparo, de matarlo torturando la muerte. Y esto no solo se puede decir que esa visualidad es más inaguantable que otros, también ahí se condensa algo de de que exista esta posibilidad es completamente inaguantable y en ese sentido, para Estados Unidos, encuentro bien que sigan manifestaciones para imponer cambios estructurales que encuentro necesarios. Yo no diría que yo no ni estoy soñando con un estado de bienestar en Estados Unidos. En ese sentido estoy bien según está, o sea, que sea más competitivo. Por eso me he ido aquí. Pero quizá podamos decirlo así y luego se van a quejar gente políticamente correcta, que está siempre bien, que los afroamericanos alcanzaran un estatus semejante a los latinos. Los latinos tampoco están muy privilegiados, pero esta cosa estructural, esta imagen de un policía blanco matando y torturando un conciudadano, no la veo con un latino. O sea, no se puede excluir que eso pueda acontecer, pero la veo mucho menos emblemática. No sería el mismo mensaje. Yo te quería preguntar, yo creo que tú has sido compañero de René Girard en Stanford, Ya. Mm. y él escribió un libro que tituló El chivo expiatorio, y de alguna manera yo creo que parte de todas estas cosas que están sucediendo no puede ser que la sociedad convertida en masa busca alguna justificación, mm, alguien que se lleve la culpa de esto, que pueda ser un gobierno, la oposición, todos le echamos la culpa al de enfrente. Eso es interesante, o sea, en primer lugar, o sea, claro que se puede decir que igualdades, o sea, esa es la hipótesis de mi colega y con orgullo digo amigos, o nos llevamos muy bien, aunque yo no era girardiano, pero era ciertamente uno de esos colegas que tienes con universidad como Stanford, que es increíble. Um, Fijémonos un momento en esa confrontación de los dos protagonistas, ¿no? De George Floyd y Derek Chauvin. Claramente existía una igualdad. O sea, los dos eran bouncers, los dos eran protagonistas de su medio ambiente, que era un medio ambiente de cierta forma compartido, y quizá precisamente en la rivalidad esta igualdad era inaguantable. Y quizá por eso, porque los primeros policías que se iban al lugar donde le habían arrestado a George Floyd, el Derek Chauvin no estaba. Él se dio cuenta en la oficina de la policía que le habían arrestado a él y luego se presenta. Y luego le saca del coche de la policía y luego le mata durante 8 minutos y 30. Quiero decir que ya eso confirma Girard, no socialmente, pero
hay una ocasión de eliminar al otro, eliminar al que te anima celos. El tema de celos está ahí. Em, de la sociedad de hoy, en la situación americana, sí, tiene razón. O sea, a lo mejor se puede decir que una focalización de la situación que estamos viviendo fuera de lo real, fuera de lo que quizá no se, o sea, en un estado de bienestar no se puede eliminar, ¿no? O sea, en un estado de bienestar no podemos enfrentar la muerte de los viejos, por ejemplo, ¿eh? Que sería natural, pues a lo mejor yo me muero a los 75 años, por lo menos habré tenido, no, a los 73, una vida intensa, pero eso no se permite, entonces se lleva a otro lugar. Me parece una idea de nuevo, o sea, no te quiero dar notas, pero es una idea interesante, no se me había ocurrido porque estaba tan fijado en la especificidad de la situación norteamericana, estadounidense, puede ser, pero al mismo tiempo, o sea, bueno, como cualquier hipótesis de ciencia humana es interesante, pero yo creo que siempre se debe tomar en sentido, no, esta es la explicación, sino para tener una visión más compleja de la situación. A lo mejor eso también juega, ¿no? Al mismo tiempo, yo pienso que si nosotros, los ciudadanos americanos, tenemos una obligación de ciudadanos, nosotros, de fijarnos en los problemas estructurales. No porque seamos peores que Europa, no porque seamos la sociedad capitalista horrible, no, sino porque esto es nuestro problema, como Lo si tenéis mejora, problemas. sí, Bueno, porque eso claro, mejorará la sociedad. Te quería pero, preguntar, pero con todo eso quiero decir que la importancia de lo que tú propones, la importancia de esa aplicación del pensamiento a girar la situación me parece para nota. te quería preguntar por Europa. Has hablado del socialdemocratismo y tu crítica a Europa, del excesivo estado del bienestar y un poco el alejamiento del foco de la intensidad que se ha ido claramente a otro sitio. En tu libro, y ahí me hablas de una estética de la existencia, como la diferencia fundamental que encuentras entre Europa y Estados Unidos. Esto es en el día a día de la sociedad, pero esto luego nos lleva también a los temas políticos. En Europa, por ejemplo, en España, una de las cosas que como solución de la crisis no es muy distinto a lo que ha pasado en Estados Unidos, pues se ha aprobado una ayuda, que es una renta mínima. La diferencia de la renta mínima que se ha aprobado aquí respecto al sueldo que mandó firmado Trump a los americanos es que en un caso es una cosa coyuntural para eh, pasar una situación. La pretensión, por lo menos del gobierno en España ahora mismo, es que sea algo estructural que de alguna manera libere al individuo de la necesidad de trabajar. O sea, hay una lógica en Europa que es que si yo tengo mi libertad y con mi libertad lo que quiero decidir es que mi vida no va a pasar por la esclavitud del trabajo, alguien me tiene que financiar para que yo pueda desarrollar mi proyecto personal, que puede ser no trabajar. Esto tiene mucho que ver con el mérito y a mí eso quizá es algo que me preocupa y que sé que a ti también te preocupa. Me gustaría que lo desarrollaras un poco, que nos lo explicaras. Mira, o sea, en primer lugar quiero decir que, o sea, yo también lo he hecho, hablamos todo el mundo de Europa, yo quiero insistir, Unión Europea, o sea, también ahí habrá diferencias, pero hay un país relativamente pequeño, demográficamente pequeño, pero muy importante en Europa que no participa en esto, eso es Suiza. ¿Ah? O sea, Sí, siempre había un movimiento en Suiza de unirse a la Unión Europea, que en un momento era casi la mitad de los suizos, ahora son menos de 40%. Pues Suiza es diferente en ese sentido. Ahora vuelvo a lo que tú dijiste, que hace no sé cuántos años, 3, 4 años, había una propuesta en Suiza y todo se vota en Suiza, ¿no? Todo funciona por plebiscito
de introducir un pago mínimo por mes para cada ciudadano suizo, o hasta para cada persona que vivía en Suiza, de 5.000 francos, ¿no? 5.000 francos, casi 5.000 euros, o sea, después de impuestos. O sea, Suiza es tan súper rica que se puede permitir esto. Y en los votos, donde casi una mayoría de la gente como seguridad puede ser interesante, o sea, perdió, pero yo no sé con cuánta diferencia, que tenía 20 o 25%. Es interesante. O sea, en este sentido, estructuralmente la mentalidad suiza es más semejante a la nuestra, a la estadounidense. Como pienso que eso para los que conocen los dos países es interesante, yo creo que estructuralmente existen semejanzas entre Suiza y Estados Unidos, que son dos de las, bueno, que son la democracia más antigua del planeta, la tercera más antigua, Estados Unidos, después de Suiza e Inglaterra. Eso me parece muy interesante, ¿no? Pues también me parece interesante que países con una historia democrática bastante breve y complicada como Alemania, España o Portugal, en momentos como hoy son siempre los que dan lecciones de democratización a Estados Unidos, a Suiza también en Europa, etcétera, etcétera. Bueno, um, en este sentido, son dos opciones básicas. Yo no estoy diciendo, tampoco quiero diabolizar el estado de bienestar. O sea, para mucha gente parece que está muy bien y por eso lo he llamado en el sentido serio una estética de la existencia. Yo no quiero decir que, o sea, si la mayoría sólida de los ciudadanos españoles quieren que exista un salario mínimo, etcétera, etcétera, pues si se arreglan de alguna forma con impuestos muy altos, con restricciones económicas muy altas, de hacer eso, pues bien. ¿Eh? En mi mundo, pongo el siguiente, o sea, porque yo salí y quería salir de Alemania. Yo cuando tenía 35 años tenía una oferta de irme a Berkeley para tener, ser catedrático en Berkeley y no sé, la primera vez me dio miedo y dije que no al final. Encuentro que Berkeley es la mejor universidad estatal en Estados Unidos. Bueno, luego tuve una oferta de Stanford, no, entonces ya me quería ir. ¿Por qué me quería ir? ¿Por qué me quería ir? Porque en Europa pagaba enormemente impuestos y los salarios de un profesor de ciencias humanas no son tan grandes. Y ya a los 35 años ganaba tanto que no podía ya aumentar. O sea, un colega que no pegaba golpe y yo que trabajaba 18 horas cada día y sí lo trabajaba tanto, era lo mismo. Ahora, hay gente que acepta esto, hay gente a quienes eso les da completamente igual. A mí no. Yo, por ejemplo, me encanta gastar el dinero que gano. Y no siempre para cosas de inversiones éticas de familia, no. Por ejemplo, para salir a cenar a un restaurante 3 estrellas. Si eso es moral o no, el problema es mío, si yo gano aquel dinero. Entonces me fui a Stanford y para darte un ejemplo, a pesar de tener un ambiente, un medio ambiente increíble, um, de colegas, en mi último año, a los 70 años, no hay jubilación obligatoria. Yo salí a los 70 años porque quería escribir más libros. En el último año era un año que tenía evaluaciones de cursos de los alumnos muy positivas. En el último año había varias traducciones de libros míos saliendo, todo lo que cuenta. Tuve una subida de salario enorme. En el último año, ¿no? Cuando en Europa dices no, a los 70 años, eso ya no acontece. Bueno, entonces, estadísticas de universidad. Existen hoy en día, me ha dicho un colega de estadística, o sea, es ridículo, alrededor de 150 rankings, o sea, evaluaciones de universidades globalmente que son serias, o sea, tienen criterios diferentes. Pero en la mayoría, sino en la mayoría absoluta de esos rankings serios, y el más antiamericano pero serio es el famoso chino, que es muy bueno. Entre las 50 mejores universidades del mundo, 35, más o menos 35 son norteamericanas. De las 35 mejores del mundo, o sea, de los 35 que son entre las mejores 50 del mundo, yo creo que
más del 90% son privadas. ¿Ya? También de las no sé cuántas universidades mundialmente, 10.000 o algo así, yo creo sin duda ninguna, Estados Unidos también tiene la mayoría de las 5.000 peores. O sea, existen lugares completamente fatales, pero lo voy a decir para provocar, un Stanford no existe eh, en el padrón de la Universidad del Estado de Bienestar en Europa. Un Stanford no existe. Alemania hoy en día no tiene ninguna universidad en los 50 mejores del mundo, ni España ni Alemania tampoco. La única que existe, que está en todos los rankings mundiales, en los primeros 25, está en qué país europeo, en Suiza. Es la Universidad Tecnológica Técnica Helvética, la ETH, en Zúrich. Y eso es muy interesante, ¿no? Eso es muy interesante. Y por eso me fue a Estados Unidos. Yo no podía, o sea, de tanto, no era una cosa de ganar solo, era la intensidad de mi vida intelectual. Y debo decir que, bueno, eso no lo puedo juzgar, pero los libros que yo he escrito en mi vida que han tenido una repercusión, bueno, positiva entre mis colegas, pero también fuera de mis colegas, son todos libros que he escrito después del 89, después de cambiar a Stanford. Y claro, yo debía haber escrito algo más o menos válido, porque si no escribo algo válido, Stanford no me quiere. Pero hay una discontinuidad bastante radical, yo no puedo decir cualitativa, eso no es para mí de decir, pero de repercusión, de resonancia de mi trabajo que asocio con Stanford y que estoy contento de haber hecho esta decisión, o sea, fue la segunda decisión mejor de mi vida después de casarme con mi mujer. Y por eso quería también hablar de vosotros ahí desde esa luz tan preciosa, tan luminosa, que es típica de California del Norte. No sé por qué tengo esa cosa, ese lampión en mi cabeza, parece que como una extensión cancerógena, pero bueno. Sí. Nada, no te preocupes que no se ve casi. Sep, teníamos más o menos previsto una hora y un poco. Te quería hacer una última pregunta para terminar. La verdad es que lo he pasado fenómeno. Me gustaría que estuviéramos hablando continuamente, pero a lo mejor los que nos están siguiendo nos empezarían a dejar, aunque no lo creo. La última pregunta que te querría hacer tiene que ver con ha habido mucha literatura, se ha escrito mucho, sobre todo al principio de la crisis, los mensajes eran Occidente es incapaz de luchar contra esto, China lo ha hecho muy bien, de alguna manera en el mundo ahora mismo hay dos grandes bloques o ideas. Una es lo que propone Estados Unidos con la democracia liberal y el libre mercado y lo que tú explicas de intensidad, de capacidad de competir. Y en el otro lado está China, que propone un capitalismo sin libertades y con una democracia, bueno, sin democracia. Y así como hace 3 meses parecía que Occidente era incapaz de gestionarlo y que China ya lo había superado, pues ahora mismo yo creo que las cosas ya no están tan ahí. Tú sabes que nosotros tuvimos un presidente de gobierno que se llamaba Rodríguez Zapatero en una etapa anterior que decía, Bambi, ¿no? ¿No decía era Bambi? Bambi, decía, ahora es asesor de Venezuela, y decía hace poco, por lo menos creo que esas declaraciones ha hecho en algún sitio, que había que aprovechar esta debilidad de Estados Unidos ahora, que está, bueno, pues con todo este problema de las manifestaciones y con una desgracia con Trump en la presidencia y afrontando las elecciones para aprovechar ya definitivamente acabar con Estados Unidos, que es tu país. Por eso te lo preguntaba así. ¿Tú qué crees? O sea, ¿cuál es tu, tu idea, tu apuesta en este sentido? Bueno, o sea, Estados la Unidos. apuesta, la apuesta en primer lugar es muy partidaria, ¿no? Como tú sabes personalmente que me gusta el deporte, o sea, yo quiero que en la Liga Española gane el Madrid, en la Liga de Alemania gane el Dortmund y en el fútbol americano de college gane el Stanford. O sea, en ese sentido, apuesto por Estados Unidos porque
hace diferente de nacer en un país donde nadie te pregunta, como una vez decía Kant, si quieres nacer del todo o si quieres nacer en cualquier parte. O sea, yo he elegido a los 30 y picos años de ser ciudadano americano, de vivir aquí. Y como me ha funcionado bien, creo que he tenido una vida intensa y llena, he vivido mucho, como decía un intelectual español que admiraba mucho cuando yo era más joven, me ha funcionado bien. Yo quiero que Estados Unidos estén bien, no ni siquiera por ser el ejemplo del mundo. Ahora, en primer lugar, o sea, refiriéndome al pronóstico de Bambi, que tal vez se descualifica automáticamente, pero eso dejo a los españoles de pensarlo, um, que se concentre más en Venezuela, quizá. Um, la reacción del mercado de trabajo en Estados Unidos ha sido muy interesante, ¿no? O sea, el número de personas que habían perdido sus empleos el mes de marzo y abril era horrible y de repente en mayo ya se estaba recuperando bastante, como también, digamos, la bolsa americana. Yo creo que precisamente por tener menos restricciones, yo creo que tenemos una economía, pero también una mentalidad individual predominante de gente to bounce back, ¿ya? De bouncing back es como de saltar realmente a una recuperación, unas ganas de recuperación también. Yo creo que individualmente, después de 30 años, yo creo que sé de lo que estoy hablando. Casi el americano medio no tiene que ser un genio, no tiene que ser una figura destacada, pero les encantan desafíos, situaciones difíciles. Ellos se decían las pocas inundaciones que he visto en California, mis colegas les encantaba ayudar. No, en este sentido, ese bouncing back yo creo que va a ser fuerte. En todo caso, a lo mejor no tengo razón, pero yo creo que no estoy muy pesimista de este país que vaya a volver y que no va a perder con esta crisis. Aparte de eso, existe en Europa entera, no en Suiza de nuevo tanto, como esa apuesta, esas ganas de que finalmente Estados Unidos ya no sea el país número uno del mundo. En primer lugar, esa obsesión de ser número uno del mundo, te lo juro, si existe muy poco en Estados Unidos. Tú sabes quizá que, por ejemplo, durante los Juegos Olímpicos, la cuenta de medallas aquí casi nunca se hace nacionalmente. La cuenta de medallas se hace de California, de alumnos de Stanford, de mujeres negras y mujeres blancas, etcétera, etcétera. Pero esa idea de que seamos la nación número uno se hace muy poco. A Stanford le interesa ser la mejor universidad del mundo. Si luego 35 otras americanas sean de los mejores 50 del mundo, da más o menos igual. Al contrario, seamos que Harvard no sea las mejores del mundo, ¿no? Y en ese sentido, pero yo no sé, o sea, para Alemania siempre digo, Alemania nunca ha perdonado a Estados Unidos el 8 de mayo de 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial y la liberación del nazismo, ¿no? O sea, lo digo irónicamente, pero no sé cuál es esa obsesión. Yo creo que el mundo occidental ha tenido un medio siglo, yo creo que con todo fantástico, hasta en sentido de pobreza, o sea, de que personas que son pobres, que tienen hambre, que están expuestos en esa zona del occidente, incluyendo Estados Unidos, hoy en día está más baja que nunca. En la vida de la humanidad, se trabajan menos horas obligatorias, etcétera, etcétera. Y yo no sé por qué se tienen tantas ganas de ser como China, y a pesar lo sabemos todos, yo encuentro exagerada la obsesión de mi presidente de Trump de decir que el virus vino de China. Quizá tiene razón, pero en todo caso, uh, no sabemos nada de las estadísticas. Las estadísticas de China están completamente falsificadas, eso lo sabemos. Si lo han hecho bien o mal, tampoco lo sabemos, pero si lo han hecho bien porque no existe espacio público, ¿no? Y en ese sentido, y quizá voy a acabar con eso, es interesante que la estadística mundial de la situación corona, que todo el mundo entero está citando, es americana, pero no es del Estado. Y eso lo encuentro interesante. Es de una universidad privada, Johns Hopkins.
y es muy casi agresiva con Estados Unidos. No hay ninguna manipulación, porque a Johns Hopkins, con perdón de la expresión, les toca los cojones y los ovarios si Estados Unidos sale bien o mal en esta estadística. Lo que quieren es que Johns Hopkins haga la mejor estadística. Y eso me encanta. En ese sentido, creo que, hombre, podría ser la Complutense, podría ser la Universidad de Múnich, pero me parece típico que sea una universidad americana privada. Interesantemente, no es una sorpresa porque Johns Hopkins es una universidad pequeña, pero que se dice hoy en día que tiene la mejor escuela de medicina de Estados Unidos y que también son muy fuertes en ciencias humanas, ¿no? O sea, no digo de las ciencias humanas, es una universidad pequeña, privada, pero tiene esta ambición. Y en Estados Unidos no le sorprende a nadie que sea Johns Hopkins, le sorprendería a todo el mundo si lo hiciera la Casa Blanca y todo el mundo pensaría, bueno, si lo hace la Casa Blanca está manipulado para que sea bueno para Trump para quedar reelegido, ¿no? O sea, yo creo que con todos los problemas que tenemos y que estamos discutiendo, tenemos impulsos, una energía muy básicamente democrática, como encuentro que en la vida cotidiana mi país, el país que he elegido para mi familia, para mí, para vivir, es un país muy fuertemente democrático, con todos sus problemas, pero donde la vida diaria es una vida más democrática de la que jamás he vivido fuera de Estados Unidos. Y por eso no quiero que sigáis el modelo chino. Muy bien, Seb, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido fantástico. Yo lo he pasado estupendamente. Es interesantísimo lo que nos has contado. Vas a estar en octubre, si nos deja la situación con nosotros en Madrid y a lo mejor en algún otro sitio, y me encantará vernos físicamente Yeah. y además tenemos la oportunidad de que muchas de las personas que te han escuchado hoy pues puedan venir a verte a alguna de nuestras oficinas y comprar tu libro, que es muy interesante. Oye, Muchísimas gracias. Dime. yo te quería agradecer a ti, primero o sea, realmente, y no de nuevo, no quiero ser condescendiente, pero eran unas preguntas geniales. También debo decir como profesor jubilado, claro, que me encanta las personas que me dejan hablar, o sea, que me hayáis dejado hablar, me lo ha pasado muy bien, ahora ya está calentando el sol aquí un poco, me lo he pasado muy bien, me lo voy a pasar, ya lo sé, muy bien cuando vaya a España, y mira, vamos a cruzar los dedos que quizá nos podamos ir al Bernabéu y ver un partido, ¿eh? Pues eso seguro, O, seguro. o quizá también al nuevo estado del Atlético, porque yo tengo echado un ojo que yo quiero que Simeone sea el nuevo entrenador del Dortmund. Eso es mi sueño amarillo. Pues lo organizaremos seguro. Seb, muchísimas gracias. Te vamos a dar un aplauso desde aquí, pequeñito, pero para ti. Un aplauso a ti. Gracias, Santi. Chao, chao.